Buenas noches, chicos. ¿Me pueden confirmar si pueden escucharme bien y ver la pantalla? Es Jamie, no Yeomi. Ah, perfecto. Bueno, pues bienvenidos todos a su clase de Derecho Penal General. En el día de hoy estamos transmitiendo desde OIM TV. Así que todos están en sintonía, lo van a escuchar por YouTube, así que prepárense, pongan sus cámaras bonitos, porque lo vamos a guardar para la historia hoy. Entonces, como cada uno de nuestros encuentros, lo ponemos en las manos de Dios, pidiendo que la sabiduría y la gracia divina de lo alto, pues se pose sobre cada corazón que se encuentra aquí conectados, que las clases que vamos a impartir en este día, pues que sirvan de prosperidad y de provecho para sus carreras. Yo les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy vamos a tener una clase diferente, pero que está sujeta a la programación que socializamos el primer día de la presentación de las asignaturas. Estuvimos avanzando en lo relacionado al anteproyecto de grado. Ya tenemos que pasar a la parte número 2. Lo voy a verificar el envío de sus respuestas para que podamos avanzar a la segunda parte. Entonces, hoy vamos a tratar lo que es la introducción al derecho penal en la parte general. Primero, se denomina derecho penal a la expresión con la cual se designan tres contenidos diferentes. Primero, el conjunto de normas o derecho positivo, que es el sentido objetivo de la materia. Lo segundo es la facultad del Estado para ejercer el derecho de castigar, que es el sentido subjetivo. Es decir, cuando hablamos de la parte objetiva, es la norma que me establece lo que yo no puedo violar. Y la parte subjetiva es la potestad del Estado, o donde se ejerce esa potestad del Estado, para entonces poder castigar, o mejor, o más que castigar, me voy a inclinar un poco a lo que algunos tratadistas de derecho penal establecen, y es resarcir el contrato social. Y tercero, la disciplina que estudia ese derecho positivo de manera sistemática, ciencia o dogmática jurídica penal. El derecho penal positivo es el conjunto de normas jurídicas que al delito lo ve como un presupuesto, una conducta punible, asocian penas y medidas de seguridad o de corrección a título de consecuencia jurídica. Es esta la noción estática o formal por oposición a la dinámica o a la sociología. Pero, ¿cómo se ve el tema del control estatal que se ejerce a través del derecho penal? Pues como lo enseña la sociología contemporánea, una de las condiciones básicas para asegurar la supervivencia de las normas modernas, organizaciones estatales, en el contexto de un mundo cada vez más globalizado e integrado, es la presencia del control social. El control social suele entenderse de distintas maneras, como cualquier influencia que la sociedad ejerce sobre un individuo en sentido amplio. Es decir, cómo la sociedad me moldea, cómo la sociedad me ve y también mis responsabilidades frente al contrato social. El control social suele entenderse de distintas maneras, también como la planificación y dirección conscientes de los procesos económicos en sentido estricto. Se emplea para designar a la totalidad de las normas colectivas, las autoridades y los poderes sociales, es decir, en todos los niveles
y de diversas maneras. El Estado, dentro del control social, es regulador de la conducta humana en sus aspectos o resultados exteriores. Se entiende por control social el conjunto de medios precisamente sociales o con repercusiones de esa índole para ordenar y regular el comportamiento humano externo en muy diversos aspectos. El control social, pues no solo se establece los límites como la libertad, sino que es también un instrumento llamado a socializar a sus miembros. Como es natural, para saber cómo operan esos mecanismos, es indispensable precisar cuál es la sociedad en la que ellos se manifiestan y el contexto histórico en el que actúan. Y saliéndonos un poquito y llevando esto que acabamos de socializar a un ambiente un poco más coloquial, más cercano, es que toda la norma que es diseñada viene a responder a un contexto social en específico. Es decir, quizás las normas que utilizan en Costa Rica, que ni siquiera hay policía o ejército, mejor dicho, en otros países que no tienen un control del Estado quizás más de un cuerpo castrense, cada control social responde a cómo la sociedad es. Por ejemplo, en República Dominicana, nosotros es muy común de que la jurisprudencia y demás, que es el resultado del análisis de cada caso que ocurre en República Dominicana y que es controlado a través del Estado, pero por el Poder Ejecutivo, por el Poder Judicial, perdón, cuando emite una sentencia, está siendo una costumbre. Y esa costumbre es la que lleva a cómo se opera la norma y cómo se ve desde el punto de vista jurídico, pero también vamos a verlo desde un ámbito social. Es muy común, por ejemplo, indicar que en el caso de las medidas de coerción, dependiendo del estrato social, medida otra medida. ¿Y quién me puede socializar alguno de ustedes con relación a esto? ¿Qué ustedes opinan cuando quizás en un caso sonoro podemos ver que hay una persona que quizás comete el mismo delito, pero no le coloca la misma medida de coerción? A ver, ¿quién me dice? Levantando las manos. Tengo a Francisco. Buenas noches. ¿Y a qué entendemos que eso responde? Vamos a ver, ¿qué ustedes piensan? ¿Perdón? Tráfico de influencia. Vamos a ver, vamos a tenerlo anotado aquí, tráfico de influencia. A ver, ¿qué me dice? ¿Qué más? Tengo a José Michel Bobadilla con la mano levantada. Bueno, creo que vamos a tener que darle participación a otro. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Qué entendemos? O sea, ¿qué me pueden compartir con relación a eso que acabábamos de describir? Hola. Hola. Sí.
la pregunta en sí, que debería dirigirse de esa manera, medida contraria, que es a los arraigos que tenga imputados por la persona que está siendo procesada, debemos guiarnos para ahí para cuenta qué medida le corresponde. También la naturaleza del delito que haya cometido, qué tantas pruebas tienen a favor, que se pueda probar la culpabilidad. Es decir, que con lo que me comparte usted es que dependiendo, y vamos a llegar a una parte que estoy buscando llegar, es que dependiendo del tipo de persona es el tipo de medida de coerción. Por ejemplo, En la mayoría de los casos yo pienso que es así, es mi opinión. ¿por qué? Pero deberíamos guiarnos por los arraigos que tenga la persona, vamos a decir, al país, por el compromiso que tenga, que uno pueda conseguirlo fácilmente para cada proceso. Mm, y si a eso le llamamos arraigo, a ver, ¿qué me opinan ustedes? Porque, porque miren, de mi experiencia de trabajar, recuerden que mi primer trabajo fue ser oficinista de una cámara penal. Y realmente no era lo mismo cuando una persona iba con arraigo bien descrito, bien definido, a una persona que no tenga arraigo, es decir, que no tenga una dirección establecida, que no tenga una persona que se haga garante, que alguien que pueda dar la cara, no estaba suficientemente identificado, otro no tenía un documento de identidad. Es lo mismo una persona que tenga arraigo y que pueda garantizar que no se va a sustraer del proceso a una persona que no tenga esas características. A ver, No, no es lo mismo. no es lo mismo. Entonces quizás, ciertamente, la realidad social puede influir en la aplicación de una norma y ahí se manifiesta el control del Estado. Porque quizá una persona con un impedimento de salida, un tipo de grillete, alguna variación de una medida de coerción puede emplearse las medidas del Estado para poder coadyuvar a que una persona se pueda mantener en un proceso penal. Entonces ahí entra el control del Estado. El tema es que siempre ese control del Estado, como acabo de describir, va a responder a una realidad social. Quiero escuchar a Franci Montero al respecto de este tema. ¿Qué me dices? Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Bueno, para mí, Para usted, abundó un poco sobre lo que yo estaba analizando, pero otra circunstancia puede ser el, la circunstancia del delito. Puede ser el mismo delito que hayan infringido dos personas comunes, pero la circunstancia también va a dar un matiz del tipo de medida de cohesión que se le aplica. ¿Por qué? Porque puede ser que alguien cometiera el mismo delito que otra persona, pero de una forma no intencional. es decir, que también una parte depende de lo que se puede evaluar. ¿Y quién evalúa esa posibilidad de la intención o no de la persona, de la intención de la persona que cometió el delito? ¿Qué instancia es la que lo determina y qué debe evaluar para determinar esas circunstancias? ¿Qué me dice? A ver. Bueno, para mí, el Ministerio Público tiene una parte importante porque es quien va a presentar realmente todas las pruebas y el juez va a determinar si son o no son válidas, si aplica o no se aplica. ¿Y qué juez? A ver, porque siempre recuerden que el rol del Ministerio Público es llevar el clamor de la persona afectada. Pero ¿qué juez? ¿Qué debe evaluar el juez para saber si hay presupuestos necesarios para poder hacer esa valoración y aplicar el control del Estado? Tengo a José Bobadilla con la mano levantada. El juez de la instrucción va a validar. Muy bien, el juez de la instrucción. ¿Y qué debe validar el juez de la instrucción al respecto? A ver, ¿qué evalúa? ¿Cuál es el ámbito cuál es el ámbito del alcance del juez de la instrucción? El arresto, bueno, una parte del arresto, pero ¿qué evalúa del arresto?
A ver, ¿qué evalúa del arresto? La forma en que se aplica y La cómo forma en que se aplica. forma y cómo se hace. La forma en la... Ok, ¿qué más? Los arrailos. ¿Qué más? Hay una parte muy importante que ustedes no me han mencionado. ¿Cómo se instrumenta un caso? ¿Cómo se sostiene un caso penal? ¿Con qué? Peligro de fuga también. ¿Perdón? El peligro de fuga que evalúa el juez también. Ok, el peligro de fuga, pero ¿cómo el juez lo evalúa? Que primero en la denuncia, porque si hay una denuncia no se puede buscar a alguien que esté implicado en un caso. Pero ¿qué más? ¿Qué es lo que evalúa? ¿Qué es lo que demuestra que esa persona tuvo participación o no? El profesor a los indicios. ¿Y qué son los indicios? Porque los indicios son una parte, pero ¿cómo yo pruebo esto? Y ya le di una pista importante. Que hayan cintilas suficientes. Perdón, que tenga qué, y disculpe que lo interrumpí. Que hayan cintilas suficientes. Cintilas, ¿qué son cintilas? Pruebas suficientes. Ah, ahora sí. Que tenga, entonces miren, nos estamos formando en el ámbito de derecho, las cosas hay que llamarlas por su nombre. Debe haber un legajo de pruebas suficientes, porque recuerden, ya aquí ahora en monográfico, se lo ven introducción al derecho penal, ¿verdad? ¿Qué es lo que evalúa el juez de la instrucción? El juez de la instrucción lo que está para evaluar si las pruebas sometidas, tanto por el Ministerio Público y en caso de que esté acompañado por una defensa privada, pues que los supuestos, que el legajo de pruebas tengan que asidero, que tengan validez. Recuerden que el juez de la instrucción lo que va a validar es el juez de la prueba. ¿Ok? El juez natural para la investigación, para verificar si una investigación tiene mérito o no, lo es el juez de la instrucción, ¿ok? Entonces, a través del juez de la instrucción es que se manifiesta esa primera parte de que si hay arraigo o no, que si se puede sustraer o no, que si las pruebas son suficientes para darle apertura a un juicio. ¿Quién lo hace? Recuérdenme. ¿Quién lo hace? El juez de la instrucción. ¿Y cuál es el papel del juez de la instrucción? ¿Cuál es el papel del juez de la instrucción? Valorar las pruebas y los presupuestos. ¿Y quién la presenta, las pruebas y los presupuestos? El Ministerio Público. Ah, entonces, ¿cuál es el papel del Ministerio Público? En la fase de instrucción, ¿cuál es? Presentar las pruebas. Presentar la prueba. Entonces, vuelvo y recapitulo, porque no quiero que nadie que haya transcurrido conmigo este curso se equivoque diciendo esto. ¿Ok? Entonces, el control del Estado, en una medida de coerción, lo hace a través del juez de la instrucción, con los presupuestos que son presentados ¿por quién? Ministerio Público. Por el Ministerio Público. ¿Y quién me dice qué es la teoría de la carga de la prueba? O de la custodia de la prueba. ¿Cómo deben ser esas pruebas? ¿Cómo deben ser esas pruebas? Vamos a ver si lo recuerdan por ahí. ¿Recuerdan la teoría del árbol envenenado? ¿Lo recuerdan? Obtenida de forma legal. Obtenida de forma. Legal. ¿Qué más? Como dice mi compañero, que hayan sido obtenidas de manera lícita. ¿Qué más? Coacción. Custodiadas, que estén protegidas, aseguradas, para que están contaminadas. Es decir, que todas las pruebas que sean colocadas como presupuestos deben ser obtenidas de manera lícita, de manera legal. No es lo mismo que una persona, imagínense que una persona, estamos en un escenario de un delito, un asesinato, o de un homicidio, vamos a poner un poquito más suave. Y entonces esté el cuerpo, una persona esté al lado y tiene una pistola, y la pistola esté al lado, y no están las huellas de la persona en el arma.
¿Puede la policía colocar que, o simplemente porque estaba la persona allí, estaba un arma en el suelo, la persona asesinada, o sea, fallecida, puede entonces inmediatamente, este ejemplo muy sencillo, pues indicar que la persona que estaba cerca del cadáver es el asesino o el homicida, mejor dicho? No, profe, porque A ver, investigación del Ministerio Público. Primer sospechoso, como sospechoso tiene que ser. como sospechoso. Muy bien. ¿Qué me dice Franci? Que tiene la mano levantada. A ver, Franci, dígame. Tratado como sospechoso y investigarlo de forma natural sin acusarlo de culpable. Siempre se va a presumir su inocencia. Vuelve. Hasta que las Sí. pruebas den su resultado final. Ok, entonces, ¿cuál es el juez que va a evaluar eso? Juez de la instrucción. El juez de la instrucción. No tenemos duda. Ok. Entonces, cuando hablamos de control social como función política del Estado, primero el Estado como política debe coordinar, disciplinar y organizar la vida en sociedad. Es decir, yo tengo que saber cuáles son mis reglas y debo darlas a conocer. Pero aquí hay un tema más, un poquito ético, porque, por ejemplo, hay infracciones que usted conoce que son graves. Quizá usted sabe que si usted hurta algo, aunque usted no sepa en qué parte del código está, pero sabe que si usted hurta está mal. Si usted atropella a una persona está mal. Si usted agrede a una persona sin razón aparente, o sea, sin legítima defensa, está mal. Si usted asesina a una persona, está mal. Si usted quema una casa, está mal. Entonces, siempre me hacen la pregunta, y ya, por ejemplo, empiezo con este ejemplo, esta parte de la clase, de que, maestra, pero si yo no conozco la ley, porque la ley dice que se reputan conocidas, inmediatamente son promulgadas, ¿cómo yo sé que estoy infringiendo la ley? ¿Quién me dice algo al respecto de eso? A ver. ¿Qué me dice? ¿Le vamos a dejar la clase a Francis? El Estado debe estar organizado, chicos. El Estado debe estar organizado. ¿Por qué? Porque lo primero es que el individuo deja de hacer, porque recuerden, señores, que el contrato social es imaginario. Yo no tengo un contrato. Yo cuando nací no firmé un contrato, pero yo sé que hay ciertos comportamientos que están mal. Entonces, como yo sé que cierto comportamiento está mal, el Estado debe organizar, planificar y debe coordinar que la norma exista, que los controles existan, que las limitaciones existan, pero el individuo cuando se inserta en la sociedad, pues sabe que hay ciertas normas que debe cumplir. Y fíjense que, aunque es difícil entenderlo, y más cuando hay delitos muy graves, que parte del control social, que cuando una persona va a prisión o algún medio coercitivo, pues la finalidad de la pena siempre va a ser la reinserción. Y esto me recuerda en mi clase de Derecho Penal cuando estuve en la universidad, y es que la finalidad de la pena siempre es la corrección. La finalidad de la pena siempre es la corrección, porque una persona infringió ese contrato social que es imaginario. Entonces tiene que reparar esto que dañó esa paz social. Fíjense que cuando hablamos del término de justicia, cuando pasa cualquier cosa, lo primero que la víctima quiere es justicia, es reparación. Y entonces para poder devolver esto, se necesita que la persona que infringió ese pacto, pues deba entonces volver a tranquilizar la sociedad con alguna medida. Y la forma de que el Estado ha diseñado esto, ha planificado esto, es con una pena. Sea una pena atenuante, una pena mediana, una pena mayor,
pero debe cumplir con una reparación a la violación de ese contrato social. ¿Qué pasó cuando una persona incurre en uno de estos actos? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa con la sociedad? A ver qué me dice. ¿Qué pasa con la sociedad? ¿Perdón? La sociedad se deteriora, profe. Se deteriora. ¿Pero qué pasa? ¿Qué más pasa con la sociedad? ¿Se crea qué? ¿Qué se crea? Un caos. Un caos. ¿Y cuando hay caos, qué se pierde? Cuando hay caos, ¿qué se pierde? La paz. Entonces, para poder resarcir la paz, resarcir la sociedad, esa es la finalidad de la pena. ¿Y qué otra cosa hace de la función política del Estado en el control social? Primero, cuando existen problemas de criminalidad, desactiva tensiones individuales y conflictos sociales. El control social informal, pues es lo que vemos. Por el control social formal es lo que se hace a través del derecho penal. Entonces, de lo que hemos hablado hasta ahora, ¿cómo podríamos definir entonces el derecho penal? Lo quiero en sus palabras, de lo que hemos aprendido. ¿Cómo podemos definir el derecho penal? Peguero, ¿sabes? No, yo quiero que Bobadilla sea el que me lo diga. ¿Usted no ha participado? ¿Qué es el derecho penal? Después no se molesten cuando digo que, que los voy a devolver para penal 1, porque si estamos al final en monográfico y no me saben definir derecho penal, a ver qué es. Y tenemos ya 30 minutos hablando de derecho penal. ¿Qué es el derecho penal? Yo. A ver, ¿quién me dijo yo? Jennifer. A ver, Jennifer. El derecho penal es la rama del derecho que establece qué conducta se considera delito, pena o modalidades de seguridad. ¿Únicamente para la seguridad? ¿Y para qué? Para mantener el orden y para que haya mayor prevención de que las personas sigan cometiendo delitos. Prevención. Me voy a quedar con prevención. ¿Alguien quiere ayudar a Jennifer? Yo, profe. Dígame. No, el que dijo yo, profe. Que no levantó la mano, pero dijo yo. Si yo la tenía levantada. Ah, ok. Es que la bajaste. Ok, en otras palabras, yo diría que el derecho penal es la forma en la cual el Estado controla los delitos. Básicamente, diría qué está prohibido, cómo se castiga a quien incumple la ley. Y la finalidad es buscar que las personas respeten normas, las leyes, para vivir en una sociedad más segura. Ok. ¿Quién más? Tengo a Brian con la mano levantada. Yo diría, profe, que son las reglas que determinan la vida en sociedad. Perdón, ¿me repites? Son las reglas que determinan la vida en sociedad. Muy bien, me gustó. Tengo a Estefanía. Profe, es el derecho que busca sancionar por medio de medidas y penas delitos que se hayan cometido. En una frase, ¿cómo lo podríamos resumir? ¿Qué busca el derecho penal? Normas jurídicas, sancionar. Sancionar, normas jurídicas, ¿qué más? Cosas que pueden prohibir y cosas que busca castigar. Busca castigar. ¿Y qué les parece si lo concluimos en que garantiza la convivencia pacífica? ¿Qué les parece? Porque si yo me voy a este punto, ¿me puedes poner por favor la pantalla? La diapositiva. El control social informal, que es el secundario, comprende la disciplina social, la familia, la educación, las normas sociales, la religión, los medios masivos de comunicación, la actividad política, la actividad artística, la investigación, la actividad sindical. Si yo tengo una sociedad que desarrolla todo esto, yo tengo una familia que forma,
comprende un individuo que comprende la disciplina, una persona que está formada hasta en valores cristianos, que puede ser subjetivo, pero son valores cristianos y que ayudan también. Porque quizás, si yo lo veo desde el punto de vista religioso, yo no le haría a mi semejante lo que a mí no me gustaría que me hicieran. Entonces, si a mí no me gusta que me falten el respeto en el tráfico, yo no puedo faltar el respeto en el tráfico. Si yo no, si a mí no me gusta que me traten mal, pues yo tampoco puedo andar por la calle tratando mal al otro. Pero cuando lo vemos desde el punto de vista social formal, el sistema penal es un instrumento de control usado por todo el proceso de la criminalización. Es un control monopolizado por el Estado. Sí, es monopolizado por el Estado. Pero creo que desde el punto de vista más humano, creo que la búsqueda del derecho penal es garantizar la convivencia pacífica de los individuos en la sociedad. Porque si todos tuviéramos conciencia de lo que implica respetar al otro, no terminaríamos en delitos que pudieran darte un resultado muy diferente de tu vida. Por ejemplo, una persona que asesina a otra, pues sabe que va a tener, ¿verdad? O que huir toda su vida, o también enfrentarse a una consecuencia de sus hechos. Pero, ¿qué viene también? Que yo lo hablaba de hecho con mi hija. Estábamos viendo una película que ella quería ver, yo la acompañé, pero también era de que una persona a veces, el derecho penal es necesario porque ustedes se imaginan que siguiéramos con la ley del talión. ¿Quién me dice que era la ley del talión? Ojo por ojo y diente por diente. Entonces, imagínense que toda la vida, si una persona, vamos a vivir como en la mafia, que terminamos en una familia completa para buscar venganza por una sola persona. No sé si ustedes me entienden. La sociedad ha evolucionado. Claro, en algunos aspectos, porque ahora tenemos una herramienta que es el derecho penal que viene a buscar una reparación, pero esa reparación sin dañar o sin permitir que una persona pueda tomar la justicia en sus manos. Pero también los tribunales, es todo un engranaje. El Estado, a través de los tribunales, a través del Ministerio Público, a través de nosotros los abogados que somos auxiliares de la justicia, somos lo que tenemos que hacer de este proceso que sea lo más transparente posible y lo más reparador posible. Porque, por ejemplo, todo el mundo tiene derecho a una defensa, pero a una defensa objetiva, una defensa limpia, con una lealtad procesal. Bueno, si la persona lo cometió, pero tomar quizás unas medidas atenuantes, eso es lealtad procesal, eso es finura, elegancia procesal, y así uno se convierte en auxiliar de la justicia. Porque la función del derecho penal no es legitimar el poder punitivo del Estado, sino contenerlo y reducirlo, que es un elemento indispensable para que el Estado de Derecho subsista y no sea reemplazado brutalmente por un Estado totalitario. Cuando hablamos de derecho penal en el sistema penal continental europeo, el sistema anglosajón se denomina criminal law, a diferencia del derecho penal del acto y el derecho penal del autor. Es decir, una cosa es la consecuencia del acto y otra cosa es la persona que lo comete. Entonces hay dos vertientes muy, muy bueno que los veamos. En cuanto al sistema penal, es el control social punitivo institucionalizado o formalizado. Es el medio de socialización sustitutorio cuando los controles informales fracasan. Se utiliza el control social duro, que es la pena. La criminalización primaria es el poder de definición del legislador. Y la criminalización secundaria es el poder de asignación en que la calidad del delincuente es impuesta a ciertas personas por quienes aplican la ley, policía, fiscales y los jueces que son quienes los interpretan y la aplican. También tenemos auxiliares en este proceso, como lo es la policía, que es el organismo institucionalizado de control penal encargado de garantizar, mantener y restablecer el orden interno, salvo el estado de emergencia. Y tiene como características, para decir que es el poder natural del Estado, que lo vemos. Y los límites de la policía, ¿cuáles serían los límites de la policía? A ver, ¿qué me dice? ¿Cuál sería un límite de la policía? María, háblate de eso. Un policía puede detener a alguien simplemente por sospecha, si no lo encuentra en flagrante delito. Lo puede hacer. No debería, pero lo hace. No debe, usted lo hace.
Ellos no deberían, pero lo hacen. No, yo espero que cuando te salga de esta clase no se ponga a detener a nadie sin tener No, yo no soy sospecha. policía, profe. Pero yo creo que aquí en este grupo hay un policía. ¿Es en este o el de Santiago? Aquí en el grupo hay como dos policías, levanten la mano. Están escondidos de la maestra hoy. Déjame pasar. Le va a pasar el micrófono al otro, al policía. No, No, tranquilo. pasa un caso aquí, breve. A ver, dígame. Unos policías se pararon a detener a unos muchachos. Los muchachos le preguntaron que por qué lo detienen. Y ellos le dijeron así, tú tienes un perfil sospechoso. Y el muchacho le contestó a ellos, oye, si tú te viste ese uniforme, te viste como, tú pareces más delincuente que los delincuentes. Ay, Dios mío. Bueno, realmente en algunas ocasiones da más miedo cuando lo para un policía que cuando te para otra persona, pero con el perdón de mis alumnos, pero realmente fue una broma. Bueno, se supone que en un estado Los límites de la policía están determinados por la Constitución, está determinado por la Constitución, muy por las bien, leyes, muy bien. por los derechos humanos y unas otras instituciones que garantizan el bienestar de los derechos. Pero ahora una pregunta en favor de la policía. Es que hay un elemento muy subjetivo, sospecha. Desde que hablamos, y por eso traje este diálogo para sacar esto. Ustedes ven, es muy subjetivo. Y tenemos que entender que aquí tenemos una falla del Estado, desde mi punto de vista. Puede haber otra razón. Pero inmediatamente yo lo dejo a la subjetividad. Yo no tengo criterios claros para poder determinar que una persona sea sospechosa o no. Por ejemplo, yo tuve un tío mío, fue jefe de la policía. Y él decía siempre, como yo transito calles, él me decía, ponte una gorra. Porque para que crea que es un hombre que va manejando. O sea, y eso se lo daba todos los hechos que él había investigado. Y él sabía, por ejemplo, él siempre nos daba a sus hijas y a mí, siempre nos daba herramientas para poder actuar en una situación determinada. Pero eso era fruto de su experiencia. Pero los policías que están aquí en la clase le entregan unas instrucciones para saber cuándo un perfil es sospechoso, cuándo es la flagrancia. Eso sí, yo estoy segura que sí. Pero cuando se detiene una persona, ¿dónde está el límite que tiene la policía de parte del Estado? ¿Cuál es el límite de su poder? A ver. Porque, por ejemplo, yo tengo, como dijo su compañera, claro, está establecido en la Constitución, pero ¿se forma la policía en esos aspectos? Mire, ese pudo haber sido un buen tema de monográfico. Pero los policías de la clase, los policías de la clase no se animaron a trabajarlo. Profe, con el mayor respeto a los compañeros, pero yo pienso que no lo fue. A No. los policías se debería dar un diplomado en derecho penal. Por ejemplo, sospechoso. Tú tienes un perfil sospechoso. Ahora bien, ocurrió un delito. Soy de aquí de Puerto Plata. Ocurrió un delito en la calle Belén. El sospechoso lleva una camisa blanca. Y coincide que yo ando con una camisa blanca. Bueno, ahí sí tiene el policía el derecho a detenerme. Porque yo tengo una camisa blanca y lastimosamente coincidí. Y tiene todo el derecho del mundo de arrestarme, de investigarme. Pero si yo ando por la calle con una policía negro, él no debería ni mirarme. Está buscando un sospechoso. ¿Ustedes recuerdan cuando habían ciertos vehículos sospechosos? Sí, la Honda Civic y la CDB. Y los Mercedes-Benz. Hasta Mercedes ve que un carro de lujo entró en un perfil sospechoso. ¿Pero por qué? ¿Por qué surge esto? Entró por un grupo de personas, de chicos que estaban buscando, haciendo fraude digital. ¿El qué? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Unos chicos, ¿qué es lo que estaban haciendo esos chicos? Espiando unos canales, unos viejitos. Cometiendo delitos electrónicos. Yo no lo quiero ver a ustedes llegando de que una audiencia de que, mire magistrada, ¿por qué él estaba chipeando? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Una estafa? ¿De qué tipo? Electrónica, un delito electrónico. Ahora sí podemos continuar. Entonces vuelve e inicia. Maestra, porque vean unos individuos haciendo unos fraudes
electrónico. Ahora vuelve y explíquemelo. Ok. Habían unos jóvenes, un conglomerado de jóvenes haciendo fraude electrónico. Ajá. Oye, Sí, Esta tecnología. esta muy bien. tecnología, pero Sí, continúe. y la policía determinó, como ellos estaban presumiendo dichas acciones, estaban vehículos de lujo del año. Comenzaron primero con los Mercedes, luego a los jóvenes, unos muchachos demasiado jóvenes en unos vehículos demasiado de lujo. Les dieron persecución, luego bajaron a la Honda Civic, luego subieron al momento ahora ya ha caído la grande cabeza de esos operativos. Ok, ¿alguien más tiene algo que decir? ¿Alguien más? Pero aún así, profe, yo pienso que un policía no debe parar a cualquier persona al azar, porque le dé la gana. Hay una denuncia que en una serie B anda fulanito de tal, pero cometió tal cosa. Pues nadie se puede parar. No, y de hecho hemos visto, señores, que personas que han sido perseguidas han fallecido de manera injusta en intercambio de disparos cuando no eran los perfiles que la policía estaba buscando. Entonces, ¿por qué pongo todos esos ejemplos? Porque son conductas que obviamente no están permitidas y reguladas por el derecho penal. Entonces, ciertamente hay un criterio donde hay un criterio que queda muy en la subjetividad y todo lo que queda en la subjetividad, señores, tiene como consecuencia una valoración humana y cada valoración humana va a depender de muchas condiciones internas de la persona que pueden viciar la situación y pueden concluir en un desenlace muy triste, la verdad. Ahora tenemos el Ministerio Público, que su función es la defensa de la legalidad y de los intereses públicos. Representa a la sociedad en los procesos judiciales. Dirigen la investigación en el sistema acusatorio adversativo. Y los jueces. Un juez es una autoridad pública que pertenece al Poder Judicial. Su trabajo principal es impartir justicia, resolver conflictos entre personas o instituciones y aplicar la ley basándose en las pruebas presentadas. Funciones principales, pues escuchar a las partes, escuchar los argumentos, sirve de árbitro, revisa las pruebas, recuerden que lo hablamos bastante, de los dos lados involucrados en un problema. Dicta sentencia, toma una decisión final para la solución del conflicto de forma justa y de forma legal. Garantiza los derechos y cuida que se respeten las leyes y los derechos de todos los ciudadanos. La defensa, el auxiliar de la justicia, los abogados. Es un elemento del poder y su influencia es decisiva en los procesos selectivos que se realizan la policía, los fiscales y los tribunales en medio del desarrollo de un proceso penal. La prisión, su objeto es la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad a través de la resocialización. El fenómeno de la prisionización. Recuerden que les colocaba que aquí en República Dominicana yo quiero ver en esos monográficos lo relacionado, creo que Santiago es que está trabajando en la medida de coerción, creo que este grupo no lo está trabajando, pero me gustaría ver cómo se desarrolla el tema de la prisión preventiva, porque es una de las medidas de coerción más utilizadas, pero realmente tiene mucho que ver con el arraigo de la persona arrestada, porque hay personas que pueden esperar sus procesos en sus casas que tienen garantías para no sustraerse del conocimiento del proceso penal, pues eso tiene mucho que ver. Y cuando hablamos del sistema penal y seguridad ciudadana, es la protección que debe brindar el Estado a las personas respetando sus derechos y libertades fundamentales. Su objeto es cumplir con el propósito central de todo estrado de derecho, conservar
y desarrollar a los seres humanos en función al principio de dignidad. Otro punto importante que es que en la dogmática jurídico-penal, la política criminal y la criminología, es la disciplina que se ocupa del estudio abstracto, sistemático, crítico y axiológico de las normas del derecho penal positivo a través de la interpretación, sistematización, elaboración y desarrollo de tales disposiciones legales, como también las opiniones de la doctrina científica en el campo del derecho penal. En el pensamiento penal, pues tenemos que ver en Francia la nueva defensa social de Marc Ancel, que les invito a que lo vamos a desarrollar más adelante. También tenemos el abolicionismo, el derecho penal mínimo, en Alemania el pensamiento de Klaus Roxin, que introduce elementos políticos criminales, de Gunther, el funcionalismo, que ahí establece la teoría de la prevención general positiva. El derecho es un instrumento de estabilización del sistema social, orientador de las acciones y de la institucionalización de las expectativas. Y la Escuela de Frankfurt, que rechaza la normativización dogmática propuesta por el funcionalismo. Es decir, está en contra de Gunther en esa teoría. Y la teoría de la pena, que es de que la pena tiene una utilidad social, recuerden que lo venimos desarrollando desde el principio de este encuentro, y es la prevención general. Es decir, si yo formo de que existen las consecuencias de un delito, se supone que una persona consciente no va a accionar temiendo la pena. Es decir, yo me voy a abstener porque yo tengo una consecuencia normada que puede traerme, ¿verdad? Como consecuencia, si violo una de los presupuestos penales que están establecidos en el Código Penal como delitos a la ley. ¿Y qué se busca? Primero, una prevención general, intimidar a los individuos a fin de que no cometan delitos, que es lo que acabo de explicar. La prevención general negativa, que busca inhibir a los individuos a través de la intimidación por la pena. La prevención general positiva, afirmación del derecho, que es en un Estado social y democrático del derecho. También está la prevención especial o individual, que la pena influye directamente sobre la gente de manera individual, que es la prevención especializada, positiva o ideológica, que es la función de la pena reeducadora, resocializadora e integradora del delincuente. La importancia del tratamiento penitenciario, de tener un buen sistema penitenciario para poder reformar la conducta del infractor de la ley. También existe una prevención especial negativa o neutralizante, que es mantener alejado al delincuente, inocuizarlo mediante el internamiento asegurativo tendente a su neutralización. Es cuando una persona que comete un hecho punible, pero estaba neurológicamente con una fragilidad que lo llevó a cometer el delito. Y tenemos pues la norma jurídico penal, que es la estructura de la norma penal, que es supuesto de hecho y una consecuencia jurídica, precepto y sanción. Cuando tenemos normas penales incompletas, como teníamos anteriormente, que teníamos delitos, pero no estaban contemplados en el Código Penal, entonces tenemos un Código Penal nuevo que tenemos que empezar a socializar, que tiene ya sus normas muy descritas, ¿verdad? Fue un ejercicio, quizás con oportunidades de mejora, pero tenemos algo muy diferente a lo que veníamos ya con códigos que tenían cientos ya de años. Entonces, ¿cuáles son los elementos integrales de la norma penal? Pues tenemos el delito, que es el desvalor de la acción, desvalor del resultado y la reprochabilidad nociva social. Tenemos la pena y la medida de seguridad. Entonces, chicos, resumiendo un poco lo que hemos visto, pues tenemos que el objetivo y función del derecho pues penal es proteger los bienes jurídicos, cuidar los valores vitales como la vida, la libertad y la propiedad. Prevenir los delitos, busca disuadir a la sociedad mediante la amenaza del castigo, sancionar a los infractores, castiga de forma justa a quienes rompen las reglas, reinsertar, el objetivo de la pena, intenta que el culpable vuelva a dotarse a la sociedad, es decir, te estoy apartando, te tengo que reformar, porque en algún momento tú debes volver a reinsertarte en la sociedad. ¿Cuáles son las partes principales? El delito, que es la acción u omisión que castiga la ley.
la pena, el castigo impuesto por el infractor, donde se ejerce el control punitivo del Estado. El Código Penal es mi norma oficial donde se reúnen estas leyes. Y recuerden que el objetivo principal del derecho penal es regular la convivencia pacífica de los individuos en medio de la sociedad. Chicos, tenemos algunas preguntas sobre lo que hemos tratado esta noche. Porque quiero darle unos avisos puntuales sobre el proceso de monográfico. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Todo bien, profe, hasta el momento. Bueno, pues chicos, miren, estarán recibiendo a través de los correos que me ha enviado Jennifer la respuesta a sus trabajos. El miércoles tenemos encuentro porque tenemos que terminar la última parte del anteproyecto para que comencemos a trabajar con los capítulos. Entonces, esta semana aspiro a enviar sus respuestas con relación al proyecto, que culminemos hasta el viernes con terminar el anteproyecto y a partir de la próxima semana, pues trabajar los capítulos. Vayan trabajando en su esquema de capítulos, que son los capítulos que usted estima que va a desarrollar de su tema, porque teníamos hasta la mitad del anteproyecto. Entonces, el miércoles vamos a ver cómo hacemos el esquema de capítulos. Es bastante sencillo para que la próxima semana empecemos con los capítulos. ¿De acuerdo? Chicos, buenas noches. Me dio mucho gusto compartir con ustedes. Quedé muy bien. Y hoy estuvimos desde la plataforma del estudio de OIMTV. Así que agradecerle a la universidad, agradecerle su atención y nos vemos muy pronto. Así que hasta el miércoles con Dios mediante. Buenas noches, profe. Buenas noches igualmente. Queden con Dios. Buenas noches, profe. Gracias.